Continuamos con la lectura del texto del principio del comentario de Santo Tomás a la Ética a Nicómaco de Aristóteles. El orden de las partes del ejército es por el orden de todo el ejército hacia el jefe. Es una metáfora tomada de Aristóteles mismo en la metafísica. El orden se refiere de cuatro maneras a la razón. Habíamos dicho al inicio que el orden es conocido por la razón. Aquí se profundiza esta idea, se explica cuatro maneras que tiene el orden de estar conectado con la razón. Son todas metáforas. En la metafísica también tenemos que usar metáforas porque todo nuestro conocimiento, a pesar de que supere las cosas sensibles, tiene un comienzo en las cosas sensibles y por la razón indicada anteriormente, nuestra mente no puede estar en un acto perfecto de contemplación de lo inmaterial o de lo metafísico. Incluso el ejercicio del conocimiento metafísico tiene que apoyarse sobre los sentidos y tanto más cuando este conocimiento es expresado, como hacemos con el lenguaje. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que se trata siempre de un carácter simbólico, incluso en metafísica. Por ejemplo, si decimos que el accidente está en la substancia, la palabra en es una metáfora. Es un símbolo de algo que sucede en el orden de las cosas inmateriales. Que quiere decir que el accidente perfecciona la substancia parcialmente y que sin embargo se apoya sobre la substancia en cuanto al ser, porque no puede existir solo. Como ustedes notan, incluso cuando decimos esto, estamos usando términos que tienen un carácter sensible. Apoyarse sobre es algo sensible. Cuando decimos incluso que el accidente perfecciona la sustancia, estamos diciendo que la lleva más allá. Perfeccionar es llegar a un lugar donde antes no se estaba, a un fin. Decimos entonces que el orden se relaciona con la razón de cuatro maneras. Hay un cierto orden que la razón no hace, sino que solo considera. Este es el orden de las cosas naturales. En el universo hay una estructura metafísica, hay una estructura física, que no derivan de la razón humana, sino de la creación divina. Esto constituye la naturaleza de las cosas y del mundo en su conjunto. En esta naturaleza hay muchas sustancias que se relacionan recíprocamente. Esta relación no es establecida por la mente humana, es encontrada por la mente humana y reflejada en ella misma, por el acto cognoscitivo.
Hay otra relación de el orden a la razón. La segunda. Hay otro orden que cuando la razón considera, lo hace también en su propio acto. Por ejemplo, cuando ordena los conceptos recíprocamente y los signos de los conceptos. Porque estos son voces significativas. Las palabras significan los conceptos. Hay un tercer orden que la razón, considerándolo, hace o produce en las operaciones de la voluntad. El segundo eran las operaciones de la inteligencia, este en las de la voluntad. Y hay un cuarto orden que la razón, considerando, hace en las cosas exteriores, de las cuales ella es la causa. Por ejemplo, en el arca o en la casa. Recapitulamos, hay 4 tipos de conexiones entre la razón y el orden. Según estas conexiones surgen 4 tipos de ciencias, entre las cuales situamos la moral, de una manera más precisa. Cuatro tipos de ciencias quiere decir 4 tipos de hábitos. Hábitos son disposiciones para operar. La palabra disposición es también una metáfora, significa modos de estar puestas recíprocamente las cosas para algo. Colocación de cosas diversas significa. Ya San Agustín decía en la ciudad de Dios que la disposición da el orden. Cuando se refiere a esa famosa descripción de la paz, pax est tranquilitas ordinis. La paz es la tranquilidad del orden. ¿Y el orden qué es? Parium dispariumque rerum sua quique loca tribuens dispositio. La disposición que da su lugar propio a las cosas semejantes y desemejantes. Disponer es poner en un lugar. Esto puede hacerse en las cosas exteriores o en las cosas interiores, espirituales. Esta disposición a veces la pone la razón, la hace, la establece la razón, moviendo,
porque la razón, siendo superior a lo material, lo puede mover. Influye sobre ello, como el acto sobre la potencia, lo perfecto sobre lo imperfecto. A veces, en cambio, la razón encuentra esta disposición y debe adecuarse a ella. Y esto sucede especialmente cuando la razón es perfeccionada por las cosas, lo cual se realiza en las ciencias superiores y sobre todo en la metafísica. En la metafísica la razón es configurada al orden de la realidad, al orden universal de toda la realidad. Dice el texto, porque la consideración de la razón se perfecciona por el hábito, según estos diversos órdenes que propiamente la razón considera, hay diversas ciencias. Porque al filósofo natural corresponde considerar el orden de las cosas que la razón humana considera pero no hace. De manera tal que bajo la filosofía natural se comprenda también la metafísica. Estas son las ciencias teóricas, contemplativas. Siguiendo a Aristóteles, en el primer grado de estas ciencias está la física, en el segundo las matemáticas, en el tercero la metafísica. La metafísica es la ciencia teórica suprema, que encuentra el orden universal y primero de todas las cosas, pero no lo establece, sino que lo conoce. Y es perfeccionada por él. La metafísica es un hábito de la mente humana. Es orden también, pero orden que refleja el orden profundo del universo. Es orden en la mente. Orden no sólo de los conceptos, sino de realidades más profundas que los conceptos. Porque lo más importante que hay en la constitución de todo el universo supera los conceptos. Por ejemplo, el ser no puede ser captado adecuadamente en un concepto, porque es superior al concepto. En cuanto que los conceptos humanos, como enseñaba Aristóteles y Santo Tomás lo sigue, son proporcionados a las esencias de las cosas materiales. Justamente por la razón indicada anteriormente, que el hombre tiene razón, es decir, un intelecto débil, proporcionado a las esencias de las cosas materiales. La mente humana, sin embargo, participa de la condición divina y por eso alcanza realidades superiores a aquellas a las cuales está proporcionada por medio de los conceptos. Es decir, alcanza las realidades metafísicas, que son las perfecciones últimas del universo y por lo tanto los principios constitutivos últimos del universo. La mente humana alcanza el ser, alcanza el bien, alcanza la unidad, alcanza la sustancia, alcanza los accidentes,
alcanza el orden. E incluso alcanza el aspecto último de las esencias, de las cosas también materiales, según el cual reflejan las ideas divinas. Todo eso lo alcanza el hombre cuando tiene la participación de la ciencia de Dios, y esta es la metafísica. Por eso también Aristóteles llamaba a la metafísica ciencia divina. De esta manera, la mente humana es configurada por el orden del universo, que es un orden derivado de la creación divina. No solo por el orden, sino por las cosas mismas ordenadas, que son todas estas realidades que cité anteriormente. En la mente humana está un reflejo del ser, de la bondad, de la belleza, de la verdad, de la unidad, de la sustancia y de todos los constitutivos últimos del universo. Todo eso está en la mente humana. Por eso Aristóteles decía que el alma es de algún modo todas las cosas. Porque además, todos estos últimos constitutivos tienen una referencia intrínseca al principio primero, que es Dios. Por eso la metafísica alcanza a Dios indirectamente, no directamente, porque la metafísica se refiere a las últimas cosas constitutivas de la realidad que la inteligencia capta, que es una realidad finita, no infinita. Dios es la causa de eso. Por eso, en toda otra actividad de la razón, como indicamos al inicio de esta reflexión, está implícita la metafísica. Aunque las otras actividades de la razón no se identifican con la metafísica. Como veremos, la física no es metafísica, o la técnica o arte tampoco es metafísica, o la moral tampoco es metafísica. Pero no pueden existir sin la metafísica. A través de la cual existe una referencia a Dios mismo como principio de la realidad y como principio también del conocimiento de la realidad de la ciencia. El orden, en cambio, que la razón considerando hace en el propio acto, corresponde a la filosofía racional. A la cual corresponde considerar el orden de las partes de la oración entre sí, y el orden de los principios entre sí y respecto de las conclusiones. Esto es la lógica. Hay un orden que la razón establece en su propio acto. ¿Cómo lo establece la razón? Reflejando la realidad que conoce. En primer lugar, la realidad metafísica y en segundo lugar, la realidad de las otras ciencias. Los principios lógicos reflejan los principios metafísicos y los principios físicos, e incluso los principios artísticos o técnicos, en el sentido medieval de la palabra arte.
el pensamiento no puede correr por su cuenta, tiene que adecuarse a la relación o al orden que existe en las cosas reales. Por eso, primero, ontológicamente viene la metafísica y después la lógica, y no al revés. Para el pensamiento idealista es al revés. En Hegel, primero viene la lógica y después la metafísica. Él establece una ciencia de la lógica, que es el título de su libro principal, que es a su vez metafísica. El orden del pensamiento es el orden de la realidad. Es claro que a esta inversión corresponde una inversión de los principios. Por eso, si en la metafísica realista el primer principio es el de no contradicción, en Hegel el primer principio es el de contradicción. El orden de las acciones voluntarias corresponde a la consideración de la filosofía moral. Hay un orden que la razón establece en su propio acto y hay un orden que la razón establece en el acto de la voluntad. Este orden corresponde a la ciencia moral, que es una ciencia práctica, en el sentido de que se refiere a ciertas operaciones que van más allá de la razón, es decir, ciertas operaciones que corresponden a la voluntad y que tienen un resultado. Ahora bien, este resultado no es como el de las artes o técnicas exterior, principalmente. Es un resultado interior. Este es el bien humano, en cuanto es humano. El bien humano, en cuanto tal, es principalmente espiritual y solo secundariamente material. Consiste en una perfección del espíritu antes que en una perfección de las acciones exteriores, aunque ambas perfecciones están indisolublemente conectadas. En cuanto corresponden al ser del hombre, que es ilemórfico, compuesto de forma y materia, en el cual la forma da la determinación o la perfección. Este orden que la razón produce, por lo que hemos dicho anteriormente, tiene su fundamento último en la metafísica, aunque no se identifica con la metafísica. Dicho de otra manera, la moral no es una especie de metafísica, es otra ciencia, porque tiene un objeto distinto. Las acciones humanas no son simplemente inmateriales, porque el hombre tiene cuerpo y obra en cuanto hombre con su cuerpo, y no solo con su alma. Sin embargo, los principios morales se basan sobre los principios metafísicos, así como el bien moral deriva o realiza en cierta manera particular el bien metafísico.
que es un bien estático y dinámico. Estático en cuanto está presente en el universo, por la creación. Dinámico en cuanto tiene que ser alcanzado por el universo mismo en distintos grados, según lo he explicado anteriormente. De esta manera, consideramos el bien moral, que es un bien racional. Esto significa puesto por la razón, en la voluntad. En esto el hombre es imagen de Dios, creador, que pone el bien en el universo, pero de una manera particular. Es imagen, pero no original. Por tanto, el hombre no es creador del bien moral, aunque pueda decirse que es productor del bien moral. Lo hace. Por eso en el lenguaje corriente hablamos de hacer el bien. Una persona buena es una persona que hace el bien. Este bien no surge de la nada, no surge de la mera razón humana sola. La razón se apoya sobre el orden de la realidad, conocido metafísicamente y conocido también físicamente o antropológicamente. El hombre, en la clasificación de las ciencias aristotélica, es estudiado por la física, porque el hombre tiene materia. La moral se apoya sobre la metafísica, porque tiene que realizar un bien que supera la condición material y deriva de lo inmaterial, pero es un bien que a su vez está realizado por el hombre que tiene materia y de una manera que implica también la materia, porque las acciones humanas tienen un aspecto exterior. Por eso, la razón, cuando es causa del bien de la voluntad, se apoya sobre la metafísica y se apoya sobre la física, o sea, sobre el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo, en cuanto es ilemórfico, en cuanto tiene forma y materia. Ese orden, por otra parte, en cuanto a la voluntad para realizar su acto requiere la intervención de potencias sensitivas, el apetito irascible, el apetito concupiscible, en cuanto a eso, ese bien requiere también condiciones exteriores, materiales. Por todos estos motivos, afirmamos que el bien moral no viene de la nada. Aunque el hombre lo hace, no lo crea. Estudiar este bien específico, no el bien metafísico en cuanto tal, sino este bien que el hombre hace, o más precisamente que la razón establece en el acto de la voluntad, es propio de la ciencia moral. Sobre el conocimiento de nosotros mismos, estoy haciendo una reflexión, no sé si sea correcta. Antes hemos hablado, nos dijo que en el libro 12:13 que Dios es feliz. Sí. Podemos decir que Dios es feliz porque se conoce a sí mismo y él nace esa felicidad, y nosotros al conocer a nosotros mismos también somos felices, porque por la moralidad, cuando hablamos moralmente, de acuerdo a la verdad, somos felices. Ahora,
Entonces podemos decir, comparar esas vidas que nosotros tenemos, nace de ese conocimiento que Dios se tiene a sí mismo y que es feliz, y que... Sí, nace de él, pero tiene una diferencia. Y es que no es suficiente para que nosotros seamos felices que nos conozcamos a nosotros mismos, sino que tenemos que conocer además a Dios y tenemos que conocer el universo, considerado metafísicamente y físicamente. Es decir, para que nosotros seamos felices, además de conocernos a nosotros, tenemos que conocer otras cosas. Tenemos que conocer a Dios principalmente y tenemos que conocer el universo. Por eso la felicidad humana no es el mero autoconocimiento. Y en eso es claro que el hombre es distinto de Dios, porque es imperfecto respecto de Dios. Nos falta considerar el último tipo de ciencia que entendemos cuando captamos la conexión entre la razón y el orden. El orden que la razón, considerando, hace en las cosas exteriores, constituidas por la razón humana, corresponde a las artes mecánicas. Esta es la técnica o el arte. Modernamente la palabra arte se reserva para la producción de cosas contemplables, cosas sensibles pero contemplables, es decir, que no tienen una finalidad ulterior en este mundo, o sea que no sirven para otra cosa. Y la palabra técnica se reserva para las cosas útiles, o sea que tienen una finalidad ulterior en este mundo sensible, que sirven para otra cosa. Una imagen artística en un cuadro sirve para contemplarla, pero no para producir otra. Dentro del orden de las cosas sensibles es un fin. Por supuesto, puede tener un fin en otro orden. En cambio, un artefacto como un ventilador o un automóvil no son un fin. Son utilizados para otra cosa. Por eso, la ciencia que produce el ventilador o el automóvil se ordena a otra ciencia. Uno utiliza el automóvil para ir a un lugar donde está una exposición de cuadros artística. De otra manera, el automóvil no sirve. En las ciencias mecánicas, o las artes mecánicas, hay un orden recíproco. Que ya los antiguos conocían, Aristóteles, por ejemplo, y también Santo Tomás, aunque no conocían todas las artes mecánicas o técnicas que hay. Después de describir los 4 tipos de ciencia que existen, que se entienden por la conexión entre la razón y el orden, concluye respecto
de la ciencia de la cual se trata en este libro, que es la moral. Así pues, la filosofía moral de la que trata la presente intención tiene como propio considerar las operaciones humanas en cuanto se ordenan recíprocamente y se ordenan hacia el fin. Esto es el objeto de la ciencia moral. O hablando más genéricamente, del conocimiento moral. Operaciones humanas que se ordenan recíprocamente son principalmente las operaciones de la inteligencia y de la voluntad, como se dijo anteriormente. En estas operaciones, el conocimiento de la inteligencia es causativo respecto de los actos de la voluntad, que son varios. El último de ellos se refiere al fin, el gozo del fin. Todos los actos anteriores se ordenan a este. Por eso, la moral considera el influjo de la razón o inteligencia sobre la voluntad, e indirectamente sobre las otras potencias que están subordinadas a la voluntad, o que deben estar subordinadas a la voluntad. Por ejemplo, el apetito irascible, el apetito concupiscible, que son lo que llamamos afectividad sensible, radicada en órganos corporales. Esto se ordena a la voluntad. Uno se enoja para cumplir lo que la voluntad quiere, o desea sensiblemente para apoyar el acto de la voluntad, o realizar de una manera más concreta respecto de las cosas sensitivas el acto de la voluntad que supera a las cosas sensitivas. Todo esto, a su vez, se ordena al gozo de la voluntad. Inmediatamente causado por la última operación de la inteligencia, que es la contemplación. Este orden recíproco de las acciones humanas es considerado por la moral. Esta ciencia se refiere entonces a los actos humanos en cuanto son humanos y por lo tanto en cuanto implican la razón y la voluntad. No se refiere a los actos del hombre simplemente, o sea que corresponden a la substancia humana, pero no en lo que tiene de propio de humano, sino en lo que tiene de común con los animales. Por ejemplo, los actos de la vida vegetativa o los actos de la vida sensitiva que estudian los médicos o los biólogos. O incluso los físicos. Para el físico es indiferente que el peso lo produzca un hombre o una piedra. Por eso explica Santo Tomás en su comentario:
llamo operaciones humanas a las que proceden de la voluntad del hombre según el orden de la razón. Es una definición muy clara. Continúa, pues si hay algunas operaciones en el hombre que no subyacen a la voluntad y a la razón, no se llaman propiamente humanas, sino naturales, como es manifiesto respecto de las operaciones del alma vegetativa. Estas de ninguna manera caen bajo la consideración de la filosofía moral. Así como el sujeto de la filosofía natural es el movimiento o la cosa móvil, así también el sujeto de la filosofía moral es la operación humana ordenada hacia el fin. O también el hombre en cuanto obra voluntariamente por el fin. La filosofía moral estudia las acciones humanas, pero estudia también al hombre perfeccionado por las acciones humanas. O sea, estudia la personalidad que resulta de esas acciones. Porque, como hemos señalado anteriormente, y acá se ve el influjo o el apoyo de la moral sobre la metafísica, los accidentes perfeccionan la substancia. Estas acciones humanas que considera la filosofía moral son accidentes de una substancia que es la persona humana, a la cual perfeccionan. La moral estudia no la persona como substancia, como la estudia la metafísica, sino la persona como perfeccionada por ciertos accidentes determinados. No por los accidentes en cuanto a accidentes, lo cual corresponde a la metafísica y refleja la estructura de todo el universo, sino la substancia perfeccionada por tales accidentes, que son las acciones específicamente humanas, que tienen un orden recíproco y que tienen como fin justamente este perfeccionamiento. Falta un minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Nos va a dar algún tipo de taller o algo así? Además del libro que está por salir. O sea, para ir complementando. Porque es que muchas veces, no sé si los demás textos están en latín. Bueno, pero estos están en castellano. Hoy el comentario a la Ética Nicómaco y también las cuestiones disputadas de Santo Tomás. ¿Y me van a aclarar qué cuestiones o todas? Sí, no, todas no. Vamos. Los textos que explicamos aquí en la clase. Si quieren les puedo dar la transcripción de esto, pero la tienen que corregir. Porque yo lo grabo, aquí lo tengo escondido. Y esto lo transcribe el ordenador, pero imperfectamente, y después hay que corregir. ¿Cuál era la pregunta? No sé quién es. No, alguien más. Bueno, muy bien.